Carl Sagan descubrió una verdad que estremece los cimientos de la existencia humana. El momento exacto en que nuestra especie dejó de buscar dioses en los cielos para convertirse ella misma en arquitecta de su propio destino cósmico. Esta revelación no surgió de laboratorios sofisticados ni de complejas ecuaciones matemáticas, sino de una comprensión profunda que atraviesa milenios de búsqueda espiritual y que hoy resuena con una urgencia que trasciende cualquier debate teológico o científico. No se trata de una batalla entre fe y razón, sino del reconocimiento de una transformación fundamental en la conciencia humana que ha alterado para siempre nuestra relación con lo sagrado, con lo infinito y con esa fuerza misteriosa que durante miles de años hemos llamado divinidad. Cuando Sagan contemplaba las estrellas desde su observatorio, no veía simplemente objetos celestes distribuidos en el vacío interestelar, sino que percibía los restos de una antigua catedral cósmica donde la humanidad primitiva había colocado sus primeros altares dedicados a lo inexplicable. Durante milenios, los seres humanos alzaron la vista hacia esa bóveda infinita, buscando respuestas a preguntas que nacían en lo más profundo de su conciencia despierta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y si existe algo más grande que nosotros en esta inmensidad que nos rodea y nos contiene? Estas preguntas no eran meras curiosidades intelectuales, sino necesidades existenciales tan básicas como el hambre o la sed, impulsos que brotaban de esa característica única que nos distingue del resto de las especies terrestres. La capacidad de contemplar nuestra propia existencia y preguntarnos por su significado. Pero algo extraordinario comenzó a suceder cuando la humanidad desarrolló herramientas para desentrañar los secretos del cosmos que antes había reservado exclusivamente para sus dioses. Lo que Sagan comprendió con una claridad que pocos han alcanzado es que este proceso no representaba simplemente el triunfo de la ciencia sobre la superstición, sino algo mucho más profundo y transformador. El momento en que los seres humanos comenzaron a asumir responsabilidades que tradicionalmente habían delegado en fuerzas sobrenaturales. Ya no bastaba con rezar por la lluvia cuando podíamos estudiar los patrones climáticos. Ya no era suficiente atribuir las enfermedades a castigos divinos cuando podíamos identificar virus y bacterias. Ya no podíamos conformarnos con explicaciones míticas sobre el origen del universo cuando teníamos la capacidad de rastrear la historia cósmica hasta los primeros segundos después del Big Bang. Esta transición no ocurrió de la noche a la mañana, sino que se desarrolló a lo largo de siglos de exploración, descubrimiento y creciente comprensión de las leyes naturales que gobiernan todo, desde el comportamiento de las partículas subatómicas hasta el movimiento de galaxias enteras. Cada nuevo descubrimiento científico era como encender una vela en una catedral oscura, revelando poco a poco que lo que antes parecía magia divina era en realidad el funcionamiento de principios naturales comprensibles, predecibles y elegantemente interconectados. La gravedad que mantenía a los planetas en sus órbitas era la misma fuerza que hacía caer una manzana del árbol. La luz que emanaba de las estrellas más distantes obedecía las mismas leyes que la luz que iluminaba nuestras casas. Los elementos que componían nuestros cuerpos habían sido forjados en los hornos nucleares de soles que murieron mucho antes de que la Tierra existiera. La revelación más perturbadora que Sagan compartió con la humanidad no fue técnica ni abstracta, sino profundamente personal y transformadora. Al comprender las leyes del universo, los seres humanos no habían eliminado lo sagrado, sino que se habían convertido en participantes conscientes de la sagrada creatividad cósmica.
Esta comprensión genera una responsabilidad que va mucho más allá de cualquier mandamiento religioso tradicional, porque nos convierte en custodios conscientes de un proceso evolutivo que ha tardado miles de millones de años en producir seres capaces de contemplar su propio origen y destino. Ya no somos simplemente criaturas que esperan instrucciones divinas, sino colaboradores activos en la continua creación y transformación del cosmos. Esta nueva relación con lo divino no niega la espiritualidad, sino que la expande hacia dimensiones que ninguna religión tradicional había imaginado. Cuando Sagan hablaba de que somos polvo de estrellas, no estaba haciendo una afirmación meramente poética, sino describiendo una conexión física y espiritual con el cosmos que trasciende cualquier concepto teológico previo. Cada átomo de nuestro ser participó en la muerte explosiva de estrellas ancestrales, viajó durante eones a través del espacio interestelar, se condensó en nuevos sistemas planetarios y eventualmente se organizó en formas complejas capaces de amor, creatividad y contemplación cósmica. Esta historia no es menos milagrosa que cualquier relato de creación divina, pero tiene la ventaja adicional de ser demostrable, rastreable y continuamente expandible a medida que nuestro conocimiento se profundiza. Lo que resulta tanto fascinante como inquietante es que esta transición hacia una responsabilidad cósmica consciente ha ocurrido tan rápidamente en términos evolutivos que nuestra sabiduría emocional y espiritual no ha tenido tiempo de adaptarse al poder que hemos adquirido. Durante miles de años, los seres humanos pudieron depositar sus esperanzas y temores en fuerzas externas, delegando en dioses la responsabilidad última por el destino de la vida en la tierra. Pero ahora hemos alcanzado un punto en que nuestras decisiones colectivas pueden determinar no solo el futuro de nuestra especie, sino el destino de todos los ecosistemas terrestres y potencialmente la supervivencia de la conciencia misma en nuestro rincón del universo. Si estas reflexiones están despertando algo profundo en tu interior, si sientes que una parte antigua de tu ser reconoce estas verdades como ecos de intuiciones que siempre has llevado contigo, entonces formas parte de una comunidad invisible de exploradores que se extiende a través de todas las culturas y todas las épocas, conectando a todos los seres humanos que han mirado hacia las estrellas y han sentido simultáneamente su insignificancia cósmica y su importancia infinita. No se trata de suscribirse a un canal más de entretenimiento, sino de reconocer tu lugar en una conversación que comenzó cuando los primeros homínidos alzaron la vista hacia la Vía Láctea y se preguntaron qué había más allá del horizonte visible. Comparte en los comentarios qué sientes cuando contemplas tu propia conexión con el cosmos, porque cada reflexión sincera contribuye a mantener viva esa llama de curiosidad sagrada que Sagan consideraba lo más preciado de nuestra especie. La advertencia más urgente que Sagan legó a la humanidad no se refiere a peligros externos como asteroides o invasiones extraterrestres, sino a una amenaza mucho más sutil y devastadora: el riesgo de que nuestra especie adquiera poderes divinos sin desarrollar la sabiduría divina necesaria para ejercerlos responsablemente. Este desequilibrio entre capacidad tecnológica y madurez espiritual representa el gran desafío existencial de nuestro tiempo, porque nos ha convertido en una especie capaz de alterar el clima planetario, de modificar la estructura genética de los organismos vivos, de crear inteligencias artificiales y potencialmente de eliminar toda vida compleja en la Tierra, pero sin haber desarrollado paralelamente la perspectiva cósmica necesaria para tomar estas decisiones con sabiduría universal. El peligro no radica en la ciencia misma,
sino en nuestra tendencia a fragmentar el conocimiento científico, separándolo de sus implicaciones éticas, espirituales y cósmicas. Cuando tratamos los descubrimientos científicos como simples herramientas para el control y la manipulación de la naturaleza, en lugar de como revelaciones sobre nuestra conexión fundamental con el cosmos, entonces perdemos de vista la dimensión sagrada de nuestro poder recién adquirido. Nos convertimos en dioses tecnológicos, pero permanecemos niños espirituales, capaces de alterar la realidad a escalas planetarias, pero incapaces de comprender las consecuencias cósmicas de nuestras acciones. Sagan identificó con precisión profética los síntomas de esta desconexión espiritual que caracteriza a las sociedades tecnológicas contemporáneas. El primero es lo que podríamos llamar la idolatría del progreso. Esa creencia ciega de que cualquier avance tecnológico es automáticamente beneficioso para la humanidad, sin considerar sus efectos a largo plazo sobre los ecosistemas terrestres o sobre la evolución de la conciencia humana. Esta mentalidad nos ha llevado a desarrollar tecnologías extraordinariamente poderosas, sin preguntarnos si estamos preparados espiritualmente para manejar sus consecuencias, como niños jugando con herramientas diseñadas para adultos. El segundo síntoma es la anestesia del asombro cósmico. Esa tendencia contemporánea a dar por sentados los milagros cotidianos que nos rodean, perdiendo la capacidad de maravillarnos ante el hecho extraordinario de que existimos en un universo que ha evolucionado durante miles de millones de años para producir seres capaces de contemplar su propio origen. Cuando perdemos esta capacidad de asombro, cuando miramos las estrellas sin sentir vértigo ante la inmensidad cósmica, cuando tratamos los descubrimientos científicos como noticias que consumimos y olvidamos, entonces nos desconectamos de la fuente más profunda de sabiduría y humildad disponible para los seres humanos. El tercer síntoma, quizás el más peligroso, es la fragmentación de la responsabilidad cósmica. Esa tendencia a dividir nuestro poder recién adquirido entre especialistas que comprenden aspectos técnicos específicos, pero que rara vez contemplan las implicaciones universales de su trabajo. Tenemos científicos que pueden manipular genes, pero que no reflexionan sobre las consecuencias evolutivas de sus intervenciones. Ingenieros que pueden alterar ecosistemas enteros, pero que no consideran su responsabilidad hacia las generaciones futuras. Y tecnólogos que pueden crear inteligencias artificiales sin preguntarse qué significa esto para el futuro de la conciencia en el universo. Frente a estos peligros existenciales, Sagan propuso lo que podríamos llamar los pilares de la divinidad consciente, actitudes y prácticas que pueden ayudarnos a ejercer nuestros poderes cósmicos con la sabiduría y la responsabilidad que la situación requiere. El primer pilar es el desarrollo de lo que llamaba humildad cósmica, esa capacidad de mantener simultáneamente dos perspectivas aparentemente contradictorias. Reconocer nuestra extraordinaria importancia como únicos seres conocidos en el universo capaces de conciencia reflexiva y al mismo tiempo aceptar nuestra posición infinitesimal dentro de la inmensidad cósmica que nos contiene y nos trasciende. Esta humildad cósmica no nos disminuye, sino que nos sitúa dentro de una perspectiva que nos permite tomar decisiones considerando no solo nuestros intereses inmediatos, sino las consecuencias de nuestras acciones en escalas de tiempo geológicas y dimensiones planetarias. Cuando contemplamos cualquier problema desde esta perspectiva expandida, cuando nos preguntamos cómo se verían nuestras decisiones desde la perspectiva de observadores ubicados en otras galaxias o desde el punto de vista de generaciones humanas que vivirán dentro de 1000 años,
Entonces accedemos a una forma de sabiduría que trasciende las limitaciones de nuestros egos individuales y de nuestros intereses tribales. El segundo pilar es la práctica de lo que Sagan denominaba reverencia científica, una actitud que combina el rigor intelectual del método científico con una profunda apreciación por la elegancia, la belleza y la interconexión de las leyes naturales que gobiernan el cosmos. Esta reverencia no requiere creencias sobrenaturales, sino simplemente la disposición a reconocer que vivimos en un universo más extraordinario, más complejo y más hermoso de lo que cualquier mente humana individual puede comprender completamente. Cada nueva descubierta científica, en lugar de disminuir el misterio del cosmos, lo expande hacia dimensiones aún más asombrosas. El tercer pilar es el cultivo de responsabilidad generacional cósmica, la comprensión de que nuestras decisiones actuales determinarán no solo el futuro inmediato de nuestra especie, sino potencialmente el destino de la conciencia misma en nuestro sector del universo. Esta responsabilidad va mucho más allá de consideraciones ambientales o políticas tradicionales, porque nos invita a preguntarnos qué tipo de legado queremos dejar para los seres conscientes que habitarán la Tierra dentro de miles o millones de años, y qué contribución queremos hacer a la evolución continua de la inteligencia y la creatividad en el cosmos. Carl Sagan no desapareció cuando su cuerpo físico se reintegró a los elementos cósmicos de los cuales había surgido, porque su mensaje se ha convertido en parte de la conciencia colectiva de nuestra especie, una invitación permanente a reconocer que hemos llegado a un punto de inflexión evolutivo donde podemos elegir conscientemente el próximo capítulo de la historia cósmica. Somos la primera especie terrestre que ha desarrollado la capacidad de comprender su origen cósmico, de contemplar su lugar en la evolución universal y de asumir responsabilidad consciente por el futuro de la vida inteligente en el universo. Esta comprensión genera tanto una oportunidad extraordinaria como una responsabilidad sagrada. Tenemos la posibilidad de convertirnos en custodios conscientes de la evolución cósmica, en jardineros de la conciencia universal, en arquitectos de futuros que honren tanto nuestra conexión con el cosmos como nuestra responsabilidad hacia las generaciones de seres conscientes que continuarán esta exploración mucho después de que nosotros hayamos regresado al polvo de estrellas del cual emergimos. Te invito a convertirte en parte activa de esta misión cósmica, compartiendo en los comentarios tus propias reflexiones sobre qué significa asumir responsabilidades divinas como ser humano consciente en el siglo XXI. Cada pregunta profunda, cada momento de asombro genuino, cada decisión tomada desde la perspectiva cósmica contribuye a mantener viva esa llama de conciencia sagrada que Sagan consideraba nuestro regalo más preciado al universo. Juntos podemos asegurar que la humanidad alcance la madurez espiritual necesaria para ejercer con sabiduría los poderes cósmicos que hemos heredado, convirtiéndonos en esa especie que el cosmos ha estado esperando durante miles de millones de años.